pueblos ya tenemos heredad, milagro de tierra y cielo, milagro de eternidad. Bienvenido a nuestra localidad, a nuestra institución Julia Joaquina López de Pérez, así que le damos la bienvenida y le doy la palabra al viceintendente. Buen día, señor. Buenos días, yo estoy armando, buen día chicos, yo estoy armando toda la base operativa para que salga un lindo programa para la televisión de esta charla. Bueno, buenos días a todos, buenos días chicos. Por estar y por guardar silencio toda la charla. ¿No es cierto? Bueno, la verdad que es un placer nuevamente traer a esta localidad a un hombre que por diferentes circunstancias de la vida siempre nos encontró y desde que nos conocimos y siempre tuvo la predisposición de venir hasta Iribaté. Es más, en la anterior oportunidad armó un programa y un video contando la historia de nuestro pueblo, que hoy también vamos a hacer algo similar. Tenemos preparado varias jornadas, varias actividades durante el día hoy en la localidad. Y al señor tal vez, mucho por su edad, lo conozco, algunos ya habrán escuchado hablar de Juan Carlos Raffo, su programa Un Momento con nuestra historia, y bueno, tiene una pila de antecedentes, la verdad, en la provincia y en lo que tiene que ver con un alto contenido historial, dándonos siempre nuestras bases para no olvidar nuestro pasado y poder de esa forma, ¿no es cierto?, tener un presente mejor. Así que para mí la verdad que definitivamente es un honor presentarlo a Juan Carlos. Creo que aprovechen esta oportunidad que tienen, porque él les va a graficar muy claramente lo que es la historia de nuestro pueblo, de nuestra provincia. Y que esta jornada sea fructífera para ustedes. La verdad que traten de guardar el silencio, por eso les pido, respetando, ¿no es cierto?, siempre al orador, a la persona que está adelante. Le dejo con Juan Carlos para que él vaya iniciando su actividad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buen día chicos. Es un placer para mí y agradecer las palabras del viceintendente de esta linda Itaibaté, que ojalá siga en el progreso, en el avance de una comunidad, para que los entusiasme a ustedes, fundamentalmente a los jóvenes, y se afinquen de una u otra manera. Afincarse no significa estar siempre en el mismo lugar, sino tener como un palenque atado a ese indómito y bravo espíritu que tienen fundamentalmente los jóvenes de ir a cualquier punto del universo, pero siempre aferrado a esas enseñanzas primeras que da la vida en comunidad, en la población que nos trajo al mundo. En este caso, o el que ha decidido adoptarla como una ciudad. Ustedes verán que yo hago un despliegue técnico de cámaras, de grabadores, porque es el propósito que después también le vean
a todos ustedes en la provincia completamente, en Chaco y en otros lugares que llega 13 Max y Giga Red. Es importante porque en todos los pueblos hay inquietudes como las que tienen hoy en Itaibaté, que es repasar un poquito la historia del pueblo de ustedes y también verla en un contexto un poquito más amplio de lo que fue en aquel entonces, cómo emerge una población que ya tempranamente, porque le toca en suerte estar al lado del río, y el río fue siempre vehículo de comunicación, sobre todo en los tiempos de la colonia y primitivamente, y por eso, por esa gracia hermosa del río, es que nos conocieron ya hace 450 años los españoles, los que vinieron desde un lejano mundo donde en 1492 llega un señor Cristóbal Colón, allá arriba, donde hoy son las hermosas Islas Bahamas. San Salvador le pone él después de una navegación enorme. Y ustedes verán, jóvenes, que hoy por hoy está la discusión en el país y en la ciudad de Buenos Aires, si la estatua de Colón, si la estatua que la bambolean, y equivocadamente piensan o afirman, audaces, cuando no ignorantes, o que lo que es peor, malintencionados, para definir otra cosa de lo de Colón. Entonces dicen que ese tiene que ser el día de los pueblos originarios, porque él fue un genocida, un extorsionador. Y Cristóbal Colón no fue ni conquistador, fue simplemente un descubridor de esto, de toda esta América. Él soñaba que había un mundo redondo. Desde ya lo calificaban de loco en aquel entonces, y finalmente, siendo genovés, encontró en los reyes católicos de España la posibilidad de hacer este viaje que él pensaba iba a llegar a las Indias. Nunca imaginó que tras el océano se iba a encontrar con un continente nuevo. Es más, él muere sin saber que esto era la América que después, en homenaje a Américo Vespucio, se le puso más adelante este nombre. Y él descubre, y fue quizás seguramente el hecho tan trascendente como los que Bill Gates y otros de su camada globalizan el mundo a través de la tecnología y la informática. Ese es el mundo global en el que nos tenemos que preparar todos, y ya hace mucho que tendríamos que haber venido haciéndolo, y muchos lo han hecho. Adecuarse a las nuevas circunstancias del mundo, como seguramente ocurrió hace 500 años cuando nos empezamos a comunicar. Y ahí el agua. Y después viene Juan Díaz de Solís, 1515, y descubre este río de la Plata, el Mar Dulce. Él tiene una suerte desgraciada porque los indios lo vencen y lo matan, inclusive después. Pero más adelante, en 1528, llega el primer español a nuestras costas, que es por acá, que es Sebastián Caboto, el que ve el Paraná y comienza a subir, a ascender, y llega hasta Itatí, pensando en que lo que ellos buscaban era la Sierra de la Plata. La Sierra de la Plata era el Potosí, por acá imposible de llegar, o sea que, pero estas travesías por esta zona de ustedes ya se hacía hace 400 años.
más allá de que Itaibaté o el nombre u otras cosas están ligados también al Paraguay de enfrente, ¿no? Por otras cosas. Después viene Ayola, ya penetra nuestro territorio, ve nuestros primeros aborígenes, los indios guaraníes, y comienzan las descripciones. Y a partir de los años 1770, 1780, imagínense, 40 años antes de la Revolución de Mayo, ya empiezan a observarse nuestras costas, nuestros progresos. Y Corrientes comenzó a tener una significación en el Río de la Plata por ser una ciudad en ese momento, aún no una provincia que fue más adelante. La ciudad de Corrientes, porque tenía industria, tenía ganado bien tratado, y el ganado tenía valor en el caso nuestro, porque teníamos el río y lo podíamos llevar ganado en pie al Paraguay, fundamentalmente un centro consumidor muy grande de Corrientes. Podíamos llevar a Santa Fe, inclusive a Buenos Aires por el río. Por eso Corrientes tuvo, en la época colonial, aproximándose en 1810, una economía importante, que es la que la llevó a constituirse en la segunda provincia en importancia en el Río de la Plata. No provincia, sí ciudad en ese tiempo. Y así comienzan las excursiones por este Paraná, y es como llega la fundación de este pueblo. 1877 dicen los chicos, y yo escucho bien, sí, perfecto. El 7 de junio de 1877 hay un hecho que un gobernador, José Luis Madariaga, lo determina. ¿Y quién es José Luis Madariaga? Les cuento un poquito para atrás. Hermano de los famosos generales, que vivía más en Paso de los Libres. Y al año muere el gobernador Juan Vicente Pampín, y lo sucede este general Madariaga. Ese es el gobernador que firma la promulgación de la ley que dicta la legislatura creando el pueblo de Itaibaté. Itaibaté, que en guaraní significa piedra alta. Y avanzan, después se discute más adelante esa fundación en términos políticos, hay una derogación, queda en suspenso, y después vuelve la legislatura de Corrientes a confirmar en 1831 que realmente es la fecha definitiva de fundación de Itaibaté. Itaibaté ya tenía para entonces un fuerte flujo comercial de ganado en pie con el Paraguay, que estaba muy próximo, y con estancias muy importantes en la zona que le daba la posibilidad de exportar el ganado en pie. Las flotas fluviales que existían, Buenos Aires, Corrientes, Iguazú, tenía escala muy importante en el puerto de Itaibaté, que ya era un puerto significativo para el comercio. Eso comienza a desarrollar. ¿Y cómo era el nombre del señor que donó las tierras? Víctor Duarte. Esta calle se llama Víctor Duarte. Fue el que donó unas 6, 8, 10 manzanas, y estaba dentro de su establecimiento, a lo mejor. Después terminó cediendo mucho más terreno con el crecimiento de Itaibaté, pero fue el que cede las tierras inicialmente.
Y esta zona había que estar atento, y tuvo sus primeros latigazos cuando el Paraguay, por el capricho de un dictador que estuvo muchos años, José Gaspar Rodríguez de Francia, él pretendía toda esta zona para el Paraguay, desde acá arrancando, llegando hasta el nordeste, pasando Tranquera de Loreto, que es lo que hoy es Ituzaingó, y pegó varias arremetidas contra Corrientes, que lo llevó a Pedro Ferrer en un momento a asentar en esa época, 1832, al entonces teniente coronel Genaro Verón de Astrada, con tropas en esta zona para frenar los ataques de los paraguayos, que eran fuertes. Eso lo lleva a Itaibaté a protagonizar hechos en defensa de nuestra provincia, que ya era como tal desde 1814, por un decreto del directorio, cuando Corrientes estaba, no digo intervenida, pero sí estaba sujeta a José Gervasio de Artigas, un proceso artiguista, donde ahí se habla en estos tiempos, revisando de manera, diría yo, un poco engañosa la figura de Andresito, que no es tanto como dicen, y que por hacerle un exagerado bien hasta le hacen un daño a un indio, a un aborigen, que fue un valiente, un hombre que era católico, escribía castellano perfectamente, pero de ahí a que hubiese sido gobernador y otras cosas, no. Él estuvo 7 meses en Corrientes, que fueron 7 meses muy violentos y desagradables, porque la conducta, no solo por haber sido un aborigen, sino que además cuando viene del alcohol y de otras cosas, eso que ha vivido Corrientes fue feo. Por más que hoy algunos tiernos quieran aparecer reivindicando desproporcionadamente a Andresito, que son fundamentalmente los misioneros. ¿Y por qué los misioneros? Nuestros vecinos allá, porque ellos no tienen historia. Misión es muy nueva. Tengan en cuenta que en la época de fundación de Itaibaté es cuando a los 4 o 5 años se dicta una ley provincial pedida por el presidente Roca, cediendo tierras de Corrientes para que se constituyan misiones, como lo que fue un territorio nacional. Tanto es así que Tranquera de San José, que hoy es Posada, también era Corrientes y se le cede. Ellos no tienen historia. Y entonces lo que quieren es, a través de Andresito, llevar al bronce una especie de que los represente a las misiones en forma de un personaje. Y no es tanto, pero en buena hora, porque él ha tenido sus luchas, no como la presentan, que luchó contra los portugueses denodadamente. Sí, lo hacía también, pero fundamentalmente era una pelea entre indios, entre aborígenes, los que estaban del otro lado, que venían mandados por los portugueses, y los de este lado, que eran batallas durísimas, no eran nada románticas, entre las tribus de aquellos tiempos. Eso era el contexto en la que vivió Itaibaté en sus primeros años. Y llega la determinación del curato, de la iglesia, y estamos hablando que en 1903 o 2, ¿por qué tengo 2 yo y es 3, no? El templo, que ya pasó sus 100 años bajo la advocación Inmaculada Concepción. Como ustedes pueden apreciar, yo también vengo a recordar con ustedes. No me griten tan fuerte los nombres ni las fechas, pero entonces, esto que luego fue parroquia y que es el templo que cobijó el espíritu de taibateños por muchísimos años, y que vemos
están en el emprendimiento positivo de un templo, ¿no? Hermoso. La historia de Itaibate. Y yo voy a arriesgar a que alguien me dé un dato más que ustedes puedan tener. ¿Hay alguna singularidad, algún dato histórico que pueda estar en el tintero de los primeros años, ¿no? De esta historia o de los capítulos posteriores? Tacuara y palmas del monte, barro de tierra natal, entre las manos callosas levantan cada ciudad. En el solar de Arasatú, junto a la raza secular, un 3 de abril nació el amor para una moza guaraní. Un nuevo ser camina ya sobre el tapiz del arenal. Un nuevo ser que puede amar en castellano y guaraní. De luna llena, siestas de sol tropical, laderas y esteros mansos, gritos de tero y chaján. Porque después tendré que conversar con hombres mayores o mujeres de esta ciudad para que me cuenten algunas anécdotas, testimonios o recuerdos que tengan de este Itaibate. Pero esta hora u hora y media, jóvenes, que los saco de sus tareas habituales, espero que no los hagan sentir molestos a ustedes de no estar dando matemática, álgebra, no sé por dónde andarán, o leyes de Newton o polímeros, ¿no? Tan cómodos. Bueno, es un poco la historia. La historia hay que mirarla. Debe ser como un trampolín y no un sofá para quedarnos expectantes viendo qué pasa. Es la historia, es la que tenemos que utilizar como una manera de que las cosas lindas que sucedieron en nuestra Argentina, lindas en el sentido con la dureza seguramente de los tiempos que tocan vivir. Pero ¿qué les quiero decir? La historia sirve para eso. Sirve para demostrarnos qué debemos hacer y qué no debemos hacer en base a los resultados que hubieron de la historia. Ejemplos enormes. En principio, yo les digo, la Argentina fue grande en su nacimiento, no por las realizaciones materiales, porque era muy modesta la ciudad de Buenos Aires, cabecera de todo el virreinato del Río de la Plata. Era una ciudad de las más pobres de esta parte de Sudamérica. Lo fuerte, ¿dónde estaba? En el Perú, Potosí, el oro, la plata, porque eso se podía llevar a Europa. Lo que producía la ciudad de Buenos Aires, la provincia, lo que producíamos nosotros, inclusive, no era todo llevable, fundamentalmente el ganado, que había mucho y tenía su valor, porque no había frigoríficos, el ganado servía para el cuero, comerlo acá y se exportaba algo de cuero. No había industria. La poca industria que había en el país estaba en Corrientes, porque teníamos los grandes astilleros
que un señor que en 1780, 30 años antes de la Revolución de Mayo, José María Durán, un español, se instala en Corrientes y pone en marcha la fabricación de barcos. Ese José María Durán, que ya exportaba al mundo, es el que le vende uno de sus astilleros a Juan Ferrer, que era el papá de Pedro Ferrer. Después se sacan a él el padre. Pedro ya era sin él, de Pedro Ferrer. Entonces, el Río de la Plata era, y Buenos Aires, muy pobre. No tenía grandes recursos. Tampoco era una posición privilegiada porque teníamos un puerto muy engorroso de arribar hasta la costa, como puede ser hoy, bueno, Puerto Madero, Riachuelo, Buenos Aires y así nomás. El puerto ideal era de Montevideo. Entonces, la presentación económica era pobre de nuestra Argentina y tuvimos la mala suerte de que nos tocó en la provincia de Buenos Aires un gobernador muy caprichoso que se llamó Juan Manuel de Rosas, que gobernó durante 25 años y prácticamente no avanzó nada el país y retrocedió inclusive, donde hubieron cosas muy desagradables para la historia, pero Corrientes tuvo que hacer frente a eso armando 5 ejércitos libertadores. Corrientes peleaba sola en el país. Yo le digo, el valor que tiene nuestra provincia de Corrientes es ese, el republicanismo. República quiere decir que las instituciones funcionen, que no haya un gobernador elegido por el látigo porque se impuso en un combate o por la fuerza, como fue el caso de Santa Fe, Stanislao López, muy buen hombre, decía Ferrer, pero fue 20 años gobernador, o sea que mucho apego a una constitución o a la alternancia no tenía. Otro que tuvo sus buenos años en Entre Ríos, Urquiza. Otro que si no moría en Barranca Yaco era Facundo Quiroga y seguía otros 10 años más. La única provincia que desde que se dio su constitución en 1821 hasta 1930, que hubo el primer golpe de Estado, siempre los gobernadores fueron elegidos por colegios electorales, nunca hubo reelecciones, salvo algunas muy excepcionales, como dijo don Pedro Ferrer cuando lo forzaron en 1827 a aceptar una reelección porque el país estaba en guerra con el Brasil. Y ahí él dice, infelices los pueblos que dependan de un hombre para su progreso y su bienestar. Que les quede bien grabado, chicos, cuando venga algún cheruichá, algún caudillo, los que se la dan que van a gobernar en nombre de tu papá, de tu tío, de tu abuelo, tu sobrino y lo demás, no les crean, digan, no papito, te vamos a dar por 4 años y no sé, tenés que hacer muy bien las cosas por 4 años. Hola. Ah, hola, ¿cómo te va? Sí, lo estuve viendo en el sitio de la época. Dale, lo termino de leer y nos hablamos, dale. Chao. Época de acompañarnos, te espero cada día más. Diario Época, en el corazón de los correntinos. Contar las cosas hermosas que han sucedido en este recinto de la legislatura de Corrientes. Y también muchos de nuestros hombres y mujeres que nos han distinguido en la historia han marcado una diferencia singular. Desde el Pacto Federal, cuando fue Pedro Ferrer a luchar contra Juan Manuel de Rosas y sus caprichos, y tardamos en darnos la Constitución Nacional recién en el 53,
y que es cuando empieza el país a organizarse con las presidencias de Bartolomé Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, de Roca, de Pellegrini, de Sáenz Peña, de Quintana y Figueroa Alcorta. En 50 años era una chacra Buenos Aires, ni qué decir nuestras 13 provincias. Y estos brillantes y talentosos conductores de la nación argentina nos llevaron a ser el 7º país del mundo. ¿Y por qué? Porque ese Buenos Aires, esa Argentina incipiente, tenía el 2% del Producto Bruto Interno de toda Latinoamérica. En 50 años pasamos a tener el 50% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica, superando en 3 veces a Brasil, en 6 o 7 al Perú, en 8 o 9 a Chile. Entonces, esos hombres talentosos del ayer es lo que tenemos que tener y no perder de vista. En la banca en que estamos, como en un automóvil, mirar en el espejo retrovisor y ver lo que dejamos atrás. Pero también que nos sirva para mirar cuando vemos que se nos aproxima algo que realmente no es positivo para el futuro, sin perder de vista el parabrisa amplio de las posibilidades que da el transitar con entusiasmo, con fe, con convicción y sobre todas las cosas con inteligencia y con talento para recrear la Argentina que soñaron aquellos hombres y que nuestra población la quiere nuevamente acariciar en plenitud. Tendrá que probar cada una de sus afirmaciones. Prevengo a la barra que estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación, porque también es cierto que hay que entrar a jugar el partido a fondo, con fuerza, pero sí con los tapones en actitud leal con el reglamento de juego que es nuestra Constitución Nacional. Correntinos, es un compromiso, un aliento, una expectativa que debe ser cierta en todos y cada uno de ustedes. Mojón inicial de una larga y hermosa historia provincial que nos enorgullece hoy, pero que también nos obliga a repensarla en términos positivos, ayornarla, adecuarla a estos tiempos y que sea el espejo donde se mire toda la dirigencia provincial, más allá de los estamentos, empresarios, políticos, gremialistas, docentes, todos podemos hacer la Corrientes que fue la Argentina real del 1910 y una sociedad que vuelva a estar en convivencia y en concordia con sus intereses espirituales y materiales. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer a la historia de Corrientes y a la historia del país. ¿Y por qué? Como una obligación, porque tenemos que volver a ver y pensar en aquellas grandes instancias de nuestra vida institucional donde hombres como Pedro Ferré, Verón de Astrada, Pujol le marcaron el camino a la Argentina que nace en 1853. Pegar el grito, ¡viva la Constitución! Que les quede bien grabado, chicos, cuando venga algún cherulchá, algún caudillo, los que se la dan que van a gobernar en nombre de tu papá, de tu tío, de tu abuelo, tu sobrino y lo demás, no les crean, digan, no papito,
te vamos a dar por 4 años y no sé, tenés que hacer muy bien las cosas por 4 años más. Pero eso no es república. Porque que una comunidad como nosotros, que sabemos leer, escribir, que tenemos médicos, ingenieros, científicos, zapateros, productores, con talento, no podemos estar dependiendo de un personaje porque supuestamente es un iluminado. Y después terminamos viviendo todo a oscuras. El tema es que se ponga en marcha la república. Está volviendo otra vez a entenderse bien. Y la república no es otra cosa que jugar con un reglamento. Si vos querés hacer un lindo partido de fútbol, jugar con el reglamento de fútbol. Pero nosotros acá, esta democracia, decimos tipo fútbol y aplicamos un reglamento de rugby. Entonces vale el gol con la mano, si te pones de acuerdo con el referee, no te cobra el penal dentro del área. Y eso no, eso ni un país serio de la tierra, eso no lo hace. Entonces, por el bien de ustedes, es lo que tienen que afirmarse en ese concepto. En la república, que no es otra cosa, que uno le haga a ella lo que no quiere ella que le hagan o que vos te hagan a vos. Los viejos códigos, los elementos de convivencia, ¿para qué? Para que seamos felices. Porque la Argentina, no sé si fue feliz, pero la Argentina llegó a ser primera en el mundo, y nada más que en 50 años. ¿Y por qué? Porque cuando empezamos a organizarnos, cuando la civilización le ganó a la barbarie, ahí, con gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Sáenz Peña, Quintana, Figueroa Alcorta, en 50 años, de ser el 2% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica, de la riqueza, en 50 años pasamos a ser la mitad de toda Latinoamérica. Y nos superaban ante Brasil, Chile y Perú, pasamos 3 veces por encima de Brasil, 5 de Chile y 7 de Perú. Y éramos el 7º exportador del mundo. Y a veces, algunos no bien intencionados, para no decir mal intencionados, te dicen, sí, pero había pobreza, porque la oligarquía, no, era así chiquitita la pobreza comparada con el mundo. Y además, cuando te dicen, sí, pero no había inclusión, y yo les digo, la inclusión más enorme de la historia de América la hicieron en ese periodo. Incluimos a 5 millones de almas del mundo, inmigrantes que vinieron de todas las razas, a trabajar y a cultivar república en el país. Y nos llevaron en 50 años a ser el 7º exportador del mundo. Después, ¿qué nos pasó hasta hoy? Yo creo que siempre es tiempo y podemos empezar de nuevo. Para que ustedes, que hoy están en los 15, 14, 17, debe haber algunos de 20 como yo que repetía mucho también por ahí, y si se ríen, para que ustedes puedan tener la Argentina que salga de todo por 2 pesos. Ustedes se merecen, si no vivir por 9 o 10, desde el arranque por lo menos estar en la madurez de sus estudios ya superiores, viviendo por 7 u 8 pesos, porque Argentina lo fue. Y en este momento tenemos las posibilidades del mundo que nos benefician con los precios internacionales, con los intereses, con los créditos que podemos tener. Si somos serios, arrancamos de nuevo con la credibilidad que te pide el mundo. Es como que si en el barrio donde vos vivís, o acá que casi se conocen todos, sale papá a los hondazos a romper foco en las esquinas, vuelve medio yuppie, qué sé yo, y ese quiere ir a pedir un crédito en el banco y el gerente, Ramoncito, no, pará. Y no le dan, y así nosotros vamos al mundo, y si te dan un crédito al 70%, porque usted no me va a devolver. Esa es la conducta de país que tenemos que demostrar y que es fundamentalmente para ustedes. Yo no le digo que por ahí voy a venir en 30 años porque ya voy a andar cerca de los 100, pero no, todavía no, me falta. Bueno, pero poner dentro de 20 años o dentro de 10 años
me voy a dar el gusto de venir a Etaibaté, como a Verón de Estrada, a otros lugares, Santa Ana, que estuve en varios lados. Y yo creo que vamos a tener un país distinto, porque las circunstancias nos están llevando a volver a ser aquella Argentina que soñaron Belgrano, Moreno, San Martín, Pedro Ferrer, que fue el artífice de la organización nacional del país. Pedro Ferrer fue el que promovió el pacto federal, que era, señores, juntémonos y demos una constitución nacional, que era lo que Juan Manuel de Rosas no quería escuchar hablar de constitución nacional. Y Ferrer no peleaba por corriente, porque era de él como Facundo, Quiroga, o como los... No, él peleaba, sí, quería más a corriente que nadie, pero peleaba por el país integrado con una constitución nacional. Por eso cuando él dice patria, libertad, constitución, que está en la bandera de Corrientes, es porque la tenía muy en claro, que sin patria no hay libertad, y sin libertad no hay constitución. Chicos, yo ahora los escucho a ustedes. Hectáreas de naranjales, que eran naranjas high. Claro. No sé si usted algo de eso. No, sin duda. Digamos, hay muchas cosas que uno no sabe, que sabe por... Lo que pasa es que han habido emprendimientos privados porque el país avanzaba. Y esa es la inquietud del hombre. Como vemos por ahí películas del lejano oeste, americano, películas inglesas, donde vos ves que viene alguien, una familia, se instala porque tiene ciertas cualidades para producir tal cosa. Y bueno, y esas son las mil y unas de los emprendimientos que han habido en Corrientes, ni hablar del tren económico que se tuvo que poner una vez, porque no se podía transportar nada y llegaba hasta esta zona de General Paz y Murucuyá, porque no había caminos transitables, y ese tren cumplió, aunque lento como era, pero cumplió, inexorablemente llegaba a muchos lados. Coincidentemente, nosotros hasta el miércoles teníamos clase. A veces yo me hacía la rata el día miércoles ya para salir el martes a la tarde con un colectivo que salía a las 1 y llegaba a las 8 de la noche en Murucuyá y Bolsarla. Genio, primer correntino, donde se elaboraba un azúcar que iba al mundo. Entonces, esa es la Argentina y esa es la provincia de Corrientes, que está en condiciones de ser una de las primeras provincias del país, porque Dios nos regaló esta tierra magnífica que tenemos, y lo único que debemos ponerle es el orden, el entusiasmo y la excelencia que deben tener todos los que conforman un gobierno, provincial, municipal, legislatura, consejo deliberante. Ahí deben estar los mejores, que nos quieren decir de que sean lindos como yo o inteligentes como vos. Que se ríen, pero te quiero decir, ahí tiene que estar la excelencia. Y la excelencia está desde los más pipí-cucú hasta los más poliajú. ¿Entendés? Porque eso no es, la excelencia es la búsqueda de lo mejor, desde el más encumbrado hasta el más humilde. Esa es la excelencia. Porque cuando ustedes dan paso en función de gobierno, no es para mandarse la parte, mirá cómo me la hice toda, no, es para darle felicidad al pueblo. Progreso, cultura, educación, que no es otra cosa que adquirir las costumbres, aquellas muy lindas que tuvimos nosotros cuando teníamos la edad de ustedes. Mamá, ni papá, ni el abuelo no nos mostraban el código penal, el de procedimiento. No, nos decían que portate bien. Y con eso ya alcanzamos. Como prólogo y como desarrollo total de una constitución que de una vez por todas debemos cumplir y resolverla. ¿Qué más sobre Etaibaté? Que sepan, algo más aparte de la fundación de Etaibaté.
Ya, pero no tanto, profe. ¿Qué? ¿Algo más que sepa sobre Itaibaté, aparte de la fundación? Y no, yo pensé que me iban a aportar ustedes, pero ya. Hay cosas muy lindas del pueblo, que es lo que yo dejé la vez pasada, la inquietud de que recopiláramos el Itaibaté del siglo XX, que viene a ser hombres que hoy pueden tener 90 años, 80, escritos que pueden haber quedado. Y ahora es ponerme de acuerdo con los que podamos enhebrar una historia que llegue hasta nuestros días. Entonces ahí con gusto y con menos nivel de audacia y más memoria voy a venir a juntarme con ustedes y hacer un taller, como hemos hecho en Santa Ana hace muy poquito, porque querían saber su fecha de fundación. Le cuento, Sí. Yo trabajo en una escuela de la zona rural y esa zona es Areronguá, es el paraje Areronguá, que también depende de Itaibaté. Hay mucha historia, pero no hay ningún tipo de documento escrito. Es decir, más allá, ¿no es cierto?, de la batalla de Ibajay, de la retirada de Ibajay, ¿no? Claro. Pero el resto, como por ejemplo la inauguración de la ruta provincial número 13, que fue en el año 1930, esa ruta, no sé si usted conoce, es el camino que va a General Paz. Claro, sí. Vamos a hacer una linda historia escrita de Itaibaté. Después ustedes la van a estudiar y después viene Historia de Corrientes y vamos a hacer un certamen. O sea, por tríos que se vayan presentando. El trío que gane irá a Buenos Aires, un paseo, una semana, para ver distintas cosas de esa ciudad de Buenos Aires, linda, y ese compromiso yo ya lo afirmo acá en Itaibaté. Evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos primeros en venta. El diario que la gente elige. ¿Y vos? ¿Qué vas a leer hoy? Después, los tres que ganen, que vengan y nos cuenten todos los detalles. Pero eso es lo lindo, el que participen ustedes, porque después se van a ir. ¿A dónde te vas a ir vos? No sé, a estudiar. ¿Tenés pensado o todavía no? Y bueno, pero a algún lado se van a ir, entonces tienen que ir llevándose la historia de Itaibaté. Así que, chicos, yo les agradezco la atención y volveremos con la promesa establecida de empezar a escribir la historia riquísima que tiene Piedra Alta, Itaibaté. Así que, gracias y hasta cuando ustedes digan. Y del cual yo sé que tenía un amplio conocimiento y un amplio estudio y tan cercano a esa fecha, al 20 de julio, a un día más, ¿no es cierto?, del fallecimiento del general Belgrano, que nos cuentes un poquito lo que fue los días de Belgrano acá en Corrientes y también en su camino, ¿no es cierto?, en su camino hacia el Paraguay. No quiero salir mucho del tema, pero bueno, ya que estamos en el mes de junio, el acontecimiento tan importante, y como repito, sacarme un gustito por ahí, digamos, que uno de los próceres que más me llegan y escucharte un poco sobre eso. Indudablemente, Corrientes ha sido protagonista sustantivo, protagonista de gran nivel de participación en la emancipación de Mayo y en otras jornadas posteriores. Llega el 25 de mayo en Buenos Aires el grito libertario. Nosotros nos enteramos recién el 16 de junio acá, pasó un mes y algo, porque no se podía venir por río, estaban tomados por los españoles. Entonces vino de a caballo José Espino Laipeña, un paraguayo que había estado en Buenos Aires, y bueno, y el tema era persuadir a los paraguayos de que se sumaran a la causa de Mayo. En Montevideo también resistían. Entonces la Junta
determina que debe ser el doctor Manuel Belgrano el encargado de venir al frente de un ejército. Toda la vida siempre se dijo que Belgrano era un doctor muy fino, cultivado en Europa, pero Belgrano, cuando se produce en 1810, era uno de los 3 o 4 hombres que estaban con instrucción militar adquirida, que había forjado sus estudios en Europa. La mayoría de los que aparecen, General Lacera, Cornelio Saavedra, no eran militares, eran todos comerciantes que se tuvieron que poner un uniforme, calzar armas y salir a defender. Por eso Belgrano vino, la primera vez pasa por Curuzú, viene por toda esta zona, Rosa, Itaibaté, Ituzaingó, toda esta parte de bordeando la laguna Iberá, pasa por Concepción, que es donde se suma el tamborcito de Tacuarí, que no es una leyenda, es una realidad, y ahí es donde va hasta Candelaria y ahí hace el cruce del río. Belgrano tenía un ejército que se fueron sumando en Santa Fe, en Curuzucuatiaca, en Corrientes, todo. Cruza con los lanchones que le preparó Pedro Ferrer, o el padre, Juan Ferrer, y Pedro, que tenía 22 años por entonces. Cruzamos, tenemos el triunfo inicial en Campichuelo, después en Paraguarí, que está más cerca de Asunción, volvemos sobre nuestros pasos forzados por las circunstancias y se produce la de Tacuarí, que es la última batalla el 9 de marzo de 1811, que es donde pierde la vida precisamente el tamborcito de Tacuarí. Ahí, y esa acción militar que nos llevaban de diferencia 5-1 los paraguayos, porque ellos estaban asentados ahí, era una ciudad grande históricamente, y viene el abrazo ya ahí de Belgrano y Cabañas, donde prácticamente queda sentada la idea de la independencia, porque Belgrano vuelve a cruzar de nuevo, se va para Montevideo, a hacer el sitio de Montevideo, y lo reemplaza Rondó en Concepción del Uruguay y vuelve a Buenos Aires, pues supuestamente le hicieron un juicio por malas prácticas militares, por la derrota. Nadie se presentó a testiguar en contra, al contrario, todo a favor. Sale libre de culpa Belgrano y es cuando viene nuevamente para acá en barco ya, y está en Corrientes en septiembre y en octubre de 1811 firma en el Paraguay un convenio de posible confederación entre todos los países. Esa es la instancia en la que cerquita, bordeando su pueblo, ha estado, junto con San Martín, 2 de las figuras cumbre de nuestra historia nacional. ¿Cuántos días estuvo en Corrientes? En Corrientes ha estado unos 15 días, 20 días, más o menos, alternó con la Sociedad de Corrientes. Hay en casas que hasta hoy existen donde él paró, y una figura enorme, intelectualmente a la altura de Jefferson de los Estados Unidos, y de ahí para abajo se anotan todos los demás, pero Belgrano con un razonamiento enorme. Calculen que en 1807 o 6 él participó en la invasión inglesa también, pero ya en esa época, en nombre del consulado que él tenía, promovió escuelas industriales, agricultura, una enorme cantidad de cosas, para su época, un fuera de serie. Realmente una figura ejemplar. No hablemos de su final, enfermo, y hasta tuvo que pagarle al que lo cuidaba con su reloj. O sea que, bueno, yo no les pido que hoy por hoy hagan ese esfuerzo, que dejen de comer un sándwich los gobernantes de nuestro país o de nuestras provincias y eso. Pero traten por lo menos de no atragantarse, porque empacha. Y después el empacho lo tenemos que curar entre todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por... No, al contrario. Como siempre tendrás tus cosas y dedicas un día para estar con nosotros, y es importante que... Sí, señor. Hoy acá, y bueno, el compromiso que quedó de
de hacer un taller con Así es. la historia Bueno, escrita de claro. nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero a Juan Carlos, que realmente es un halago tenerlos en nuestra localidad, en nuestro colegio. Realmente es un potencial de saberes. Hay muchísimas cosas que sé que usted nos puede transmitir y realmente estamos a su disposición para trabajar en conjunto. Hay un montón de cosas que necesitamos conocer de nuestro querido Itaibaté. No contamos quizás con documentos escritos, pero también sé que la tarea de un historiador es recopilar de distintas fuentes, ¿no es cierto?, para poder reconstruir la historia. Creo que eso nos está faltando un poquito, abocarnos a ese estudio y bueno, buscar las distintas fuentes que solas no van a venir. Pero tanto Itaibaté como las zonas aledañas, los parajes de Lomas, Areronguá y Bajá y Angostura, tiene un potencial riquísimo en historia que está dormida. Entonces yo lo invito a trabajar en conjunto para que podamos revivir toda esa historia que hace rico a nuestra historia correntina, a nuestro paraje Areronguá, a nuestro pueblo Itaibaté, ya que pertenecemos a él. Cuando quieran, las puertas de la institución están abiertas, así que realmente un placer y muchísimas gracias a Camelino, a usted, no está a Dionel, ¿no es cierto?, y a todos los que hacen posible esto. Chicos, y realmente a ustedes los comprometo a que se empapen más con nuestra historia, que es rica, es que es nuestra parte de historia, que cada uno de ustedes son parte de esta historia que nosotros tratamos de dar a conocer e invitarlos a que comiencen a investigar sobre ellas. Creo que todos los que están acá, la mayoría han nacido en Itaibaté, tienen sus raíces, sus padres que son de esta localidad, así que lo que el Señor nos trae hoy a compartir con nosotros realmente es un placer escucharlo, porque es una eminencia de saber de hechos históricos. Y bueno, le damos las muchas gracias y espero que los chicos puedan apreciar todo lo que el Señor nos ha transmitido. Un aplauso.